que la semana pasada fuimos animados a entrar en el reposo de Dios, ese reposo que Él preparó de antemano, un reposo que en el pasado era la tierra prometida, que en el presente es Jesús y que en el futuro será ese hogar celestial que el Señor nos ha reservado en su presencia. Decía en el inicio del capítulo 4 que tuviéramos temor y temblor de dejar escapar la oportunidad de entrar en ese reposo. Dice el verso 11: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos entrar. ¿Cómo vamos a procurar esa entrada a ese reposo de Dios? Ese es el sermón de hoy. Y el sermón de hoy es la bendición de la palabra de Dios en nuestras vidas. Leemos el verso 12 y el verso 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Empecemos viendo rápidamente tres características de la misma palabra de Dios que ella misma dice en ese verso 12. Número 1, la palabra de Dios es viva. ¿Y por qué es viva, hermanos? Es viva porque el autor de ella está vivo. No es letra muerta. Dice también en 2 Corintios 3:6 que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y precisamente el Espíritu de Dios tiene la capacidad de hacer que la letra que tenemos en el libro se convierta en vida, porque la palabra de Dios es vida y está viva. Cuando tú abres este libro y empiezas a meditar en él, escudriñar en él, a deleitarte en él, estás teniendo un encuentro con el Dios vivo. No estás leyendo un libro, estás teniendo un encuentro con el Dios vivo por medio del cual Él te está hablando a ti. Amén. A veces pensamos, cuando tomamos la Biblia y empezamos a leerla, que solo se trata de una cuestión de lectura o de conocimiento. Voy a leer para conocer más, pero se nos olvida que al abrirla estamos teniendo un diálogo con el Dios vivo. ¿Cómo que un diálogo? Sí. Cada vez que tú estás leyendo es Dios hablándote, y cada vez que tú haces una pregunta es Dios escuchándote, y así se la llevan. He contado esta anécdota en otras ocasiones cuando invitamos a un pastor a predicar. Yo no lo conocía, nunca lo había oído predicar. Tenía yo mi inquietud de que quizás fuera a decir algunas cosas no muy acordes con la doctrina bíblica o bautista. Y para mi sorpresa, él inició la prédica diciendo: esta mañana hablé con Dios. Y yo dije: Santo Padre, pentecostal, o me va a salir con algo. Y se hizo un silencio. Él provocó el silencio, se quedó callado, sabiendo que lo que había dicho pues nos había impactado. A lo mejor tú no lo recuerdas, tú estuviste en esa prédica. Y después de un silencio dijo:
sí, Dios me habló esta mañana y yo hablé con él. Dije, la cosa se está poniendo peor. Ya no me va a decir que lo vio en una zarza o que se le apareció en forma de paloma o algo. Y dijo lo siguiente: Dios habló conmigo y yo con él, porque esta mañana abrí la palabra de Dios. Si es de los nuestros. Cuando tú y yo abrimos ese libro que tienes en tus manos, aún y cuando no sea el libro y sea solo la aplicación del teléfono, aún así es un encuentro con Dios. Y la Biblia dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos, porque Él está vivo. Así que la palabra de Dios tiene esta particularidad tan especial. No cualquier libro tiene esta característica, de hecho no hay otro. Puedes leer muchos libros muy buenos de autores reconocidos que escriben bonito, que te inspiran, pero ninguno es un encuentro vivo con su autor. Y esto, hermanos, es una bendición de la palabra, la primera, diría yo. La segunda, dice que la Biblia es poderosa. La palabra de Dios no solo está viva, sino que es poderosa. Segunda de Timoteo 3:16, vamos por favor ahí, a ese pasaje para que ustedes se den cuenta, tan solo en un solo pasaje, toda la utilidad que tiene la palabra de Dios. Es tan poderosa que ella sirve para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice todavía el verso 17 que esas 4 características para las cuales la Biblia es útil tienen un objetivo. ¿Qué dice el verso 17? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es poderosa porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Esas 4 características, yo recuerdo haber predicado un sermón hace ya bastantes años atrás y no creo que nadie se acuerde del sermón, pero yo recuerdo que yo decía, para ilustrar esas características, que es como cuando tú llevas tu auto a un taller de hojalatería, de enderezado y de pintura. Allí en uno de esos talleres, cuando llevas tu auto, le sacan los golpes al auto cuando has chocado. Después de sacarle los golpes, enderezan otra vez la lámina. Si hay que resanarla, la resanan. Si hay que ponerle un parche con otra sustancia o con otro material, lo hacen. Pregúntenle al hermano Juan, él se dedica a eso. Y todavía, para que no se note, le dan su pintada para que quede como si no hubiese sido chocado el auto. Los hojalateros y enderezadores y pintores que son buenos, como el hermano Juan, ¿sí? Los que son chafitas, pues te lo van a dejar igual, todo roto, se va a caer en 2 o 3 semanas, la pintura se le va a escurrir, se le va a notar el parche porque lo hicieron mal. Pero los que son buenos te dejan el auto impecable, casi de agencia. No se nota. La Biblia hace eso con nosotros. Es tan poderosa que puedes llegar todo destartalado a la presencia de Dios, con moretones,
golpeado por la vida, herido por otras personas. Y entonces Dios, con su palabra, va a empezar a enderezarte, va a empezar a ojalatearte, te va a dar tu pintadita y te va a dejar como nuevo, te va a dejar listo para seguir adelante. Así de poderosa es la palabra de Dios, y yo sé que tú lo has experimentado. Amén. Yo creo que el Señor ya nos ha dado unas buenas ojalateadas. 3, no solo es viva, no solo es poderosa, sino que se dice en el texto, en el verso 12, que es como una espada, pero no una espada cualquiera. Hay una singularidad en la descripción que se hace aquí de la palabra de Dios. Dice que es una espada, pero que tiene doble filo. No un filo. A lo mejor las tijeras que tú usas o los cuchillos que tú usas en casa solo son de un filo. ¿Qué pasa cuando son de un filo? Pues después de un tiempo de uso hay que darle otra vez su afilada, su raspada, para que vuelvan a cortar, porque si no se empiezan a atorar, empieza a cortar mal la tijera, se atora. Si estás picando una carne, vas a batallar para cortar el cuero. Pero la espada, que es la palabra de Dios de doble filo, siempre está filosa. Y está filosa con un propósito. El filo lo que produce o lo que quiere hacer es penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué dice el pasaje? Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es tan poderosa esta espada de doble filo que también lo que hace es que parte las coyunturas y los tuétanos. Esto de coyunturas lo entendemos mejor como las articulaciones, y los tuétanos vienen siendo los huesos. Así de fuerte es el filo de la espada, que lo que hace es penetrar en todo nuestro ser. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. La palabra no solo nos llega a nuestra parte física, sino que profundiza y llega también a nuestra alma, llega también a nuestros pensamientos, porque penetra la mente. Y lo más maravilloso es que la palabra de Dios tiene la capacidad para llegar, ahora sí, a la parte más íntima de nuestro ser. ¿Cuál es esta? Nuestro espíritu. El espíritu es la parte más íntima, profunda y secreta de todo ser humano. Es la parte que se conecta justo con el Espíritu Santo de Dios. ¿Hasta dónde llega? Es increíble. Tiene la capacidad de tocar todas las áreas de nuestro ser. ¿Qué otro libro tiene esa cualidad? Hay libros, como dije, de autores muy bonitos, y no todos son cristianos. Hay poetas y escritores que a lo mejor nos gusta leer y que son seculares, y decimos: ese libro me llegó hasta el alma, me inspiró, tiene frases muy bonitas, o quizás llegó a mi intelecto. Pero ningún libro tiene la cualidad de llegar hasta el espíritu. Eso solo está reservado para la eterna y poderosa palabra de Dios. Solo ella hace que el maestro cirujano pueda cortar, pueda penetrar y pueda partir. ¿Qué dice ahí? Todo nuestro ser, todo. No deja nada sin impactar la palabra de nuestro Dios. Cuando tú tienes un encuentro con la Biblia,
Biblia estás teniendo un encuentro con Dios mismo. No puedes salir igual o ser la misma persona después de haber tenido un tiempo especial de lectura, de meditación, de disfrute de la palabra de Dios. Porque ella tuvo que haber llegado hasta lo más profundo de tu persona. Cuando tú oyes la palabra o cuando tú lees la palabra y después de haberla oído y leído sigues siendo la misma persona, quiere decir que oíste pero sin poner atención, y que leíste pero lo hiciste de manera distraída, lo hiciste con prisa. Dijiste, bueno, ya me voy al trabajo, a ver, rápido, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vámonos. Tenías compromiso con otra tarea, con otra actividad. No le diste a la palabra el tiempo. No le diste a Dios la oportunidad de que Él penetrara hasta lo más profundo. ¿Sí saben de qué estoy hablando? ¿Sí has experimentado en alguna ocasión, en la intimidad, haber tomado este libro y empezar quizás a llorar mientras lo leías? ¿Has vivido la experiencia de que después de llorar el Señor te movió a doblar tus rodillas ahí en tu cuarto? A tener un tiempo secreto entre Él y tú. Porque si tú has vivido una experiencia así, entonces tú sabes de qué estoy hablando. Pero si la Biblia nunca te ha conmovido, si la Biblia nunca te ha transformado, entonces tienes problemas de oído y tienes problemas de atención. Tienes, ¿cómo se dice? El trastorno de, ¿cómo se llama? TDA, ¿no? Trastorno de déficit de atención. Y ahora le agregan una H, hiperactividad. Eres hiperactivo también. Y yo creo que muchos somos así al encontrarnos con la palabra. Apenas la estamos abriendo y ojalá que suene el teléfono, ojalá que alguien me llame, ojalá que alguien me interrumpa. O apenas la estás abriendo y la abres y haces. Ya te dio sueño y apenas la acabas de abrir. O la abres y empiezas a leer y dices, pues ya leí un versículo y no le entendí nada. Como no le entendí nada, ¿para qué perdemos el tiempo? Y cierras. Nos vamos muy rápido del encuentro con Dios y no dejamos que su Espíritu trabaje para que pueda tocar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Por favor, hermano, dale tiempo. ¿Sí? Cuando, regresando al otro ejemplo, cuando tú llevas el auto para que le arreglen el choque al de la hojalatería, enderezado y pintura, uno como dueño quisiera que la persona le dijera, ¿en cuántas horas regreso? ¿Lo tendrá en 2 horas? Si la persona es chambona y lo único que quiere es tu dinero, te va a decir, no hombre, si quiere regrese en media hora, se lo tengo listo. Pero si es una persona dedicada y comprometida, le va a decir, no señor, no señora, esto no es de horas. Necesito que me lo deje aquí por lo menos 3, 4 o 5 días, dependiendo del tamaño del golpe. Pero si usted quiere que le haga un buen trabajo, necesita tiempo. Si usted quiere beneficiarse de la palabra, va a necesitar tiempo. Pónganla, la siguiente. La Biblia es el único libro que tiene esta cualidad también.
¿Se acuerdan que en nuestros tiempos a lo más que llegábamos era una radiografía? No existía la tomografía. Te quebrabas un hueso, el doctor rápidamente decía: vayan a hacerle una radiografía, a ver cómo está por dentro, que le apunten ahí donde le duele. Pero ahora ya existe este aparato. La tomografía tiene la cualidad de que se introduce al paciente en ese túnel, y el túnel empieza a hacer toda una revelación de la condición de la persona desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué hacen los médicos ahora? Se van a la segura, ya no te piden una radiografía. Casi todos te dicen: necesito que se haga una tomografía. Son más caras, eso sí son más caras. Sí da un poquito de miedo los que... ¿A quién ya le hicieron una tomografía aquí? ¿Quién ya se metió a eso? Se siente raro, ¿no? Me imagino cuando te van introduciendo y dices: ay, mamita, ¿sí? Nada más con que no digan 10, 9, 8, 7, ¿no? A ver a qué horas despega la cosa esa. Pero quizás te da claustrofobia de que no puedes moverte, tienes que estar quieto, y luego la incertidumbre de qué irá a salir. La palabra de Dios nos tomografía y revela todo aquello que hay en nuestro ser. Verso 13: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuenta. La palabra de Dios la necesitamos para que me haga una tomografía completa, de pies a cabeza, de cabeza a pies, y aparte de lo que hay en mi interior, de pensamientos, de emociones, de voluntades y de cómo anda mi espíritu. Nadie puede hacer ese diagnóstico más que la palabra de Dios. Si tú no acudes a esa cita diaria con la palabra, que es la... ¿cómo se llama el aparato? Un tomógrafo. La palabra es el tomógrafo y el Señor Jesús es el doctor. Si no vas a esa cita diaria, corremos el riesgo todos nosotros de estarnos engañando a nosotros mismos, de creer que estamos bien cuando en realidad estamos bastante enfermos. No hay nada que haga un contraste con nuestra vida, algo que nos diga: no está bien lo que estás haciendo. Por eso es que la necesitamos. Si queremos entrar al reposo de Dios, aquí es donde se liga con el sermón anterior, necesitamos la bendición de la palabra en nuestra vida, porque ella es viva, porque ella es poderosa y porque ella es espada de doble filo que nos tomografía por completo y nos revela lo que tenemos mal. Todo nuestro ser queda expuesto ante el Señor por medio de su palabra. Y no solo eso, hermanos, el texto es claro, dice al final: no se olviden que de todo lo que hagan en esta tierra, hasta sus pensamientos más íntimos, habrá un día en que tengamos que rendirle cuentas a Dios. ¿Cuándo será ese día? En el día del juicio, cuando todo se ha revelado. Ahí vamos a estar delante de Él en su presencia, y nos va a llamar de manera individual, y no se va a valer como Eva, ¿verdad? Decirle: bueno, Señor, es que la serpiente. Y no se va a valer como Adán: es que la mujer. ¿A quién le vas a echar la culpa si nomás vas a estar tú solito ahí con Dios? Bueno, menos que seas tan descarado y cínico que Dios: tú tuviste la culpa, Dios, a ver si te atreves. Cara a cara, no vamos a poder. Por eso
Más vale que le digamos al Señor esta mañana: Dios, quiero hacer un compromiso contigo. Quiero tener un encuentro con tu palabra y contigo todos los días de mi vida. Necesito esa tomografía, porque si no, mi carne me puede engañar, el mundo me puede engañar, Satanás me puede engañar, y no soy tan fuerte ni tan sabio como creo. Necesito la dirección de tu palabra. ¿Para qué? Para que cuando me presente delante de ti a rendir cuentas, te pueda entregar buenas cuentas y pueda disfrutar del reposo que tú has prometido en la eternidad para mí. Dice la carta de Juan, para que cuando estemos delante de Él, no bajemos el rostro avergonzados. No bajemos el rostro avergonzados. ¿Por qué? Porque sabemos que no hicimos lo que debíamos de hacer. Si queremos seguir creciendo, porque ese es el propósito de estar estudiando la carta a los Hebreos, hagamos de la bendición de la palabra nuestra mayor bendición. Confrontémonos con ella cada día. Quiero invitarte, hermano, a que hagas esa oración ahí en tu lugar. Si has entendido el mensaje, si lo has comprendido, mientras no lo decidas por ti mismo, ningún plan de lectura, ningún autor famoso, ningún otro pastor te va a motivar si esa decisión no nace de ti mismo. Así que si tú quieres hacerla, haz conmigo esta oración. Dios, esta mañana entiendo mi necesidad de que la palabra tuya sea mi mayor bendición. La necesito para tener un encuentro vivo. La necesito, Señor, para que haga el trabajo de enseñarme, de redarguirme, de corregirme, de instruirme. Y la necesito también para que ella revele todo lo que hay en mi ser que no te pueda gustar. Por favor, Señor, dame hambre de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.